Hay tres momentos recientes en los que lo inesperado ha producido escalofríos desde mi punto de vista. Y esto nos sirve para enmarcar la ponencia. Uno es el problema de la renacionalización de las fronteras en Europa, esa vuelta a las fronteras nacionales, a la Unión Europea que hace dejación de sus funciones sobre el derecho de asilo, y eso ha dado lugar a que estén resurgiendo los nacionalismos en Europa y, en concreto, el nacionalismo británico en este caso. El problema del Brexit yo creo que era inesperado y en todos nosotros provocó un gran escalofrío. Yo creo que va a condicionar un poco el futuro de Europa. Hemos vuelto a ver nacionalizarse fronteras, igual que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. El segundo fenómeno, quizá no tan inesperado, ha sido la victoria de Trump en Estados Unidos. Es la cara más dura de la xenofobia, es los muros, es la victoria de lo cutre, es hasta incluso la negación del cambio climático. Pero además de esto, yo creo que para mí lo más importante, dentro de esas cosas inesperadas pero escalofriantes, ha sido la victoria del no al proceso de paz en Colombia. Esto yo creo que ha sido determinante. Un país que lleva casi 50 años en guerra, se plantean unos acuerdos de paz, pueden estar mejor o peor, pero en definitiva es un paso hacia la paz, y sale que no, y no nos lo podíamos creer. Los que de alguna forma hemos trabajado en Colombia en temas de derechos humanos, no éramos capaces de asimilar ese no que salió a los acuerdos de paz. Es cierto que hubo huracanes, lluvias en el norte, que hubo mucha gente que no pudo votar, pero lo significativo es que hubo un voto importantísimo en contra de este proceso de paz. Antonio Suárez, cuando yo le conocí en los años 90, era el presidente de la Asociación de Jueces y Funcionarios de Justicia de Colombia. Era una asociación que sufrió en carnes propias el asesinato de varios de sus miembros. Él era entonces el que había sido elegido como representante de ellos. Yo estuve en Colombia y la embajada sueca me comunicó el peligro que estaba corriendo Antonio. Tuvimos una reunión, nos citamos en Bogotá y bueno, no me acuerdo del sitio, no sabría ir, pero sí me acuerdo de la habitación y de las paredes de la habitación donde tuvimos esa reunión, no se me olvidará nunca. Y a partir de ahí intentamos gestionar una salida honrosa hacia España para que tuviera un periodo de lo que se llamaba entonces bajar el perfil, porque la situación ya era desesperante y de un riesgo para Antonio fuera de lo normal. Bueno, el exilio, como todos los exilios de Antonio en España, fue difícil. Galeano hablaba del exilio como esa otra forma de morir. Estuvo 1 año y medio con nosotros, tuvimos mucha relación, trabajó mucho en cuestiones judiciales con nuestra asociación y en un momento decidió volver a Colombia, en contra del criterio de muchos amigos, entre ellos me encontraba yo, pero fue su decisión, volvió. Hoy, viendo las cosas a toro pasado, creo que fue acertada su decisión. Y bueno, cada vez que hay posibilidad de hablar de Colombia, pues intentamos vernos y seguir manteniendo ese vínculo tan fuerte que se establece después de haber participado en una causa muy común y en estos momentos como es la causa de la paz en Colombia, que en definitiva es una cuestión yo creo que muy importante, porque de lo que suceda en Colombia va a depender mucho el futuro de América Latina. Bueno, Antonio, gracias por haber venido y te paso la palabra para que nos hables sobre este tema tan de actualidad. Hace 3 años estábamos acá hablando de la posibilidad de que en nuestro país se removieran los obstáculos para lograr un acuerdo
de paz con la insurgencia a partir de reconocer dos cosas. En primer lugar, pues que se trataba de una insurgencia que no había sido derrotada militarmente, diezmada políticamente de pronto, pero derrotada militarmente no. Y en segundo término, se trataba también de que el Estado colombiano entendiera las profundas raíces que tenía el conflicto. A partir de esos dos hechos, entonces, se me ha asignado la tarea de hablar del desplazamiento forzado en Colombia de cara al proceso de paz. Lo primero que yo quiero decirles a ustedes es que estamos frente a un Estado en donde la exclusión social pues ha sido su característica esencial y que ha enfrentado el tema del desplazamiento forzado de personas a nivel interno a través de la represión o de la ausencia de ese Estado. Entonces, ¿de qué fenómeno estamos hablando? En términos concretos, estamos hablando de más de 6.500.000 personas desplazadas en el marco de un conflicto armado que implicó la configuración de grandes centros urbanos a partir de ese desplazamiento. De esos 6.500.000 personas desplazadas, el 50% son mujeres y más de 2.300.000 personas son menores de 12 años de edad. O sea, en síntesis, después de Siria, Colombia es el país con mayor desplazamiento forzado en el mundo. Las causas de esos desplazamientos pues son la existencia del conflicto armado, indudablemente, que ha obligado a huir de sus tierras a las víctimas, y la persistencia de ese conflicto ha sido utilizado como elemento de despojo de territorios, no solo por proyectos productivos legales, entre comillas, de las transnacionales, sino también por proyectos productivos ilegales, en el caso del narcotráfico, o mejor, de la economía ilegal de la droga, en cuyo contexto entonces las masacres, las torturas, las desapariciones, el reclutamiento forzado de menores, la violencia sexual contra mujeres, son acciones que obligan a las víctimas a abandonar su terruño, sus tierras, con una consecuencia lógica de desarraigo. No me voy a remontar históricamente a lo que ha pasado en nuestro país, solamente quiero plantear algunos hitos. Después de 1948, cuando es asesinado un líder del Partido Liberal que se presentaba como una opción popular, Jorge Eliezer Gaitán, surge un periodo bastante conflictivo y problemático en Colombia que va de 1948 a 1958, que se conoce comúnmente como la violencia. Nuestros padres hablaban de la violencia como ese periodo en donde 300.000 colombianos fueron asesinados y en el marco de un conflicto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. A partir de ese fenómeno de la violencia, surgen los desplazamientos masivos de campesinos a las ciudades, forzados por el fenómeno de la violencia, desde luego, y se arman y se forman las grandes ciudades en Colombia. O sea, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, fundamentalmente son ciudades que se forman a partir del fenómeno del desplazamiento interno como consecuencia del conflicto armado que se vivía en esa época entre liberales y conservadores. Llega un momento en que los dos partidos tradicionales, inclusive se reúnen en ciudades españolas, en Sitges y en Benidorm, y arman lo que llamaron el Frente Nacional. Esto es importante porque el Frente Nacional es un acuerdo de las dos cúpulas de los partidos tradicionales para repartirse el poder. Entonces, cada 4 años uno era liberal, el otro era conservador, y así la administración pública y la rama judicial, la administración de justicia, pues era bipartidista.
Como reacción a este fenómeno del Frente Nacional, surge en ese contexto y a partir de la década de los 60 la guerrilla en Colombia. De una parte las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de otro lado el Ejército de Liberación Nacional. Las FARC entonces son un fenómeno esencialmente agrario, campesino. Los dirigentes de las FARC habían sido anteriormente guerrilleros liberales que habían estado en esa confrontación contra el Estado que estaba en poder de los conservadores. Muchos de ellos rápidamente, por la influencia de los movimientos de liberación nacional, abrazaron la causa de la lucha armada para buscar un cambio estructural de la sociedad a través de una propuesta socialista. Se arman las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En ese contexto entonces es que surge la guerrilla en nuestro país. Persiste un conflicto armado en donde necesariamente la gente debe buscar la posibilidad de sobrevivir. Y es allí en donde surge posteriormente el fenómeno del paramilitarismo. Paramilitarismo, que es la conformación de grupos de armados por terratenientes, brigadas de las ejército y en algunos lugares por personas vinculadas a la explotación de las drogas ilícitas, arman ejércitos paramilitares que rápidamente tienen expresión política en el país a través de la llegada de algunos de ellos, inclusive al Congreso de la República, o sea, al Parlamento, y que jugaron un papel determinante para enfrentar el primer ensayo de desmovilización de la guerrilla de las FARC, que fue la creación en 1984 de la Unión Patriótica, a la cual hacía referencia Luis Carlos. La Unión Patriótica surge de un acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC, y allí, a partir de ese fenómeno de la creación de la Unión Patriótica, rápidamente las élites dominantes a nivel regional se dan cuenta de que ha surgido un movimiento alternativo capaz de confrontarlos por la vía electoral y se dan a la tarea de acabar con ese partido por la vía de la violencia y por la vía del asesinato y las masacres. Yo creo que en el mundo, no sé si haya otros ejemplos, pero no sé si exista un partido al cual le hayan asesinado 4.000 dirigentes y activistas. Eso fue el fenómeno de la Unión Patriótica. A la par con esto, es decir, con enfrentar el tema de la violencia a nivel político, se da en nuestras estructuras agrarias el fenómeno del desplazamiento forzado, que es una de las formas más violentas de violación de los derechos humanos. Porque al fenómeno del despojo de sus tierras se suman otras implicaciones de índole social que necesariamente atentan contra la creación de un tejido social democrático que garantice que las contradicciones o las confrontaciones entre los ciudadanos se lleven por la vía de la civilidad. ¿Cuáles son esos fenómenos? En primer lugar, el vaciamiento de las áreas rurales y el abandono de la condición personal del ser campesino, en una situación que no afecta a personas aisladas, sino a colectividades enteras y desde luego que se ha proyectado al país. Esos procesos de desplazamiento han ocasionado daños innegables e irreparables en algunas regiones del país, desde el punto de vista generacional, porque ocasionaron profundos daños a las dinámicas familiares y comunitarias en las cuales se nace y construye la identidad. En segundo término, el hecho generador del desplazamiento
A ese hecho se suma una suerte de revictimización y estigmatización. Entonces, el campesino que se ve en la obligación de huir hacia las ciudades para poder sobrevivir y para poder subsistir, se plantea el tema de cómo puede reciclarse, si ese término odioso se puede utilizar, para volverse un ser productivo no solamente para él, sino para su familia. Entonces vienen fenómenos de xenofobia internos que son innegables. Por ejemplo, el ciudadano que está en su capital, que ve que hay una diáspora campesina que llega, obviamente, de manera masiva, encuentra rápidamente que esas personas pueden ser potenciales peligros frente a su estabilidad laboral, que le van a quitar sus puestos de trabajo. Y entonces surge el señalamiento y la estigmatización. Es un poco lo que está sucediendo en algunos países de Europa con el fenómeno de la xenofobia, ¿no? En donde estos sectores xenófobos predican o postulan o lanzan el discurso de que al fin y al cabo el inmigrante extranjero lo que viene es a quitarle el puesto de trabajo a quien está allí. Ese fenómeno, ese aspecto se da de manera significativa en algunos sectores, en algunas ciudades de nuestro país. Y yo diría, ahora pensándolo un poco más detenidamente, que también los resultados del plebiscito del 2 de octubre tienen mucho que ver con ese fenómeno. Porque claro, si una persona se ve obligada a desplazarse a un centro urbano y además se ve obligada a subsistir, necesariamente el receptor, si no tiene una conciencia política y no entiende pues que es un derecho con el cual cuenta una persona, así sea desplazada por la vía forzada, pues va a ver en peligro su estabilidad laboral e inclusive emocional y personal. Fíjense que a estos fenómenos de desplazamiento, de xenofobia interna, que así lo hemos llamado, a esos fenómenos se agrega una especie, una suerte de estigmatización. Ha seguido la humillación de verse revictimizada la persona desplazada, dando lugar a un lenguaje impuesto por los medios de comunicación para reducir al máximo los crímenes. Entonces, allí donde hubo desapariciones forzadas se habla de falsos positivos. Yo quiero explicarles qué son los falsos positivos. Sobre todo en la época anterior, en la época del presidente Uribe, los 8 años del Uribato, las Fuerzas Armadas del país o los integrantes de las Fuerzas Armadas del país estaban obligadas a cumplir una cuota de baja guerrillera. Entonces, para incentivar permisos, para que los soldados fueran a sus casas a visitar sus familias, llevaban a personas desplazadas por la violencia, desempleadas o indigentes, los llevaban a los campos, los asesinaban y los vestían de militares, y entonces eso para ellos lo llamaban un positivo. Colombia entonces se llenó de falsos positivos. Gracias a la denuncia de organizaciones de derechos humanos, se logró establecer que, por ejemplo, en Soacha, que es una ciudad completa, pues, Soacha es una localidad adyacente a Bogotá que tiene más habitantes que Uruguay. Se llenó de la presencia de militares que llegaban allí, contrataban a otras personas para que a su vez le sirvieran de señuelo a quienes iban a llevar al norte de Santander, a la frontera con Venezuela, y allí simulaban combates, y a partir de ello entonces se generalizó el fenómeno en la práctica, ¿qué es eso? Nada más ni nada menos que desapariciones forzadas. Pero la prensa rápidamente, revictimizando a las víctimas, los diarios empezaron a hablar de los falsos positivos, para no hablar desde luego de los fenómenos de la limpieza social.
entre comillas, desde luego, que eran nada más ni nada menos que ejércitos privados, o no tan privados, pero sí miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, que se dedicaban a asesinar indigentes en las calles con el pretexto de que eran una amenaza para la tranquilidad de la ciudadanía. Es indiscutible entonces que los desplazamientos forzados producen evidentes traumas en la autoestima de quienes los padecen en la medida en que fragmenta las relaciones locales a través de la instauración del terror. El desplazamiento forzado y otras modalidades de violencia que convergen en la violencia sociopolítica y económica, como los homicidios selectivos, las amenazas, las desapariciones, los secuestros, el confinamiento, así como la persecución de líderes comunitarios, sindicalistas, docentes y jóvenes, han logrado lesionar las organizaciones campesinas, indígenas, de comunidades negras, como las juntas de acción comunal, los sindicatos agrarios, los partidos y movimientos de izquierda y los consejos comunitarios. Inclusive, en 2016, cuando en el marco de las negociaciones entre las FARC y el Estado colombiano, las FARC habían decretado y cumplido en un 100% el cese al fuego con el Estado colombiano, fueron asesinados 114 dirigentes sociales, campesinos e indígenas. O sea, ese fenómeno de el asesinato de líderes alternativos o líderes sociales, sindicales, no ha cesado en Colombia. Inclusive en este año, en el 2017, cerca de 30 personas han sido asesinadas por el solo y mero hecho de ser dirigentes sindicales o dirigentes sociales. En ese contexto, entonces yo quiero decirles a ustedes que hemos desembocado en lo que llamamos la utopía de construir la paz. El conflicto interno es el principal generador de la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, pues ha implicado no solo la afectación a muchos sectores sociales y políticos, sino que se erigió en un pretexto para que el Estado colombiano se desentienda de sus obligaciones y no reconozca los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Lo más obvio entonces, lo más inteligente es, desde luego, desactivar la guerra, desactivar ese conflicto. El gobierno y las FARC comenzaron en el 2012 una negociación política para acabar con el conflicto armado, 4 años de intensos debates en La Habana en medio de la guerra por una razón sencilla. La guerrilla no pudo ser derrotada por la vía militar, pero sí resultó debilitada desde el punto de vista político. El Estado entendió eso y la guerrilla llegó a la conclusión de que no podría llegar al poder del Estado por la vía de las armas, es decir, por la vía de los combates. El primer acuerdo fue encontrar un punto en común para que las FARC, que indudablemente son un grupo insurgente con estrategia político-militar, se desmovilizara como aparato armado, y por eso el gobierno consensuó con ellas, es decir, con las FARC, una agenda que permitiera llegar a un acuerdo razonable para las partes y que se refiriera a las causas que habían dado origen al movimiento insurgente. Ya Luis Carlos habló sobre el tema de los acuerdos y de cómo todos los que en Colombia estamos por la paz recibimos ese varapalo impresionante de la derrota en el plebiscito del 2 de octubre. Sobre eso hay que decir dos cosas. En primer lugar, el Estado colombiano, el gobierno colombiano no estaba obligado a someter el acuerdo de paz con las FARC a la legitimidad de las urnas, porque la propia Constitución Política colombiana plantea en su artículo 22 que el derecho a la paz es un derecho y un deber de todo ciudadano. Y además porque la paz es un derecho contramayoritario,
en el sentido de que no puede depender de la aprobación de las mayorías, como lo es el derecho a la vida, por ejemplo, para que sea respetado. Sin embargo, se optó por su refrendación, o por aspirar a su refrendación a través de las urnas, y ya vimos el resultado, un resultado que tampoco es tan mayoritario si vamos a observar el fenómeno desde el punto de vista numérico, porque lo cierto es que de los casi 9 millones de votos que hubo en ese plebiscito, el 50.0.5% de los votantes dijeron que no, y el resto pues dijimos que sí. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿y por qué se dio ese fenómeno? Colombia es un país que lleva 52 años con un conflicto armado, si nos remontamos solo a 1964. Pero ya decía al comienzo de esta intervención que esa violencia habría que remontarla a muchos años atrás. Y de todos modos, ese proceso, ese conflicto armado se vino degradando de tal manera que el desprestigio del uso de las armas es una realidad incontrovertible en Colombia. Y por otra parte, hubo una propaganda negra contra ese acuerdo. Es lo que algunos hemos venido a llamar enfrentar verdades complejas con mentiras simples. ¿En qué sentido eran las mentiras simples? Pues que se decía por parte de la derecha, que es muy fuerte todavía en Colombia, se decía: aquí lo que estamos asistiendo es a la entrega del país a las FARC y a la guerrilla. Estamos importando por la vía de la legalidad la experiencia castrochavista. O sea, vamos a reproducir casi que mecánicamente lo que sucedió en Cuba y lo que está sucediendo en Venezuela. Frente a unas verdades complejas, se trataba nada más ni nada menos que desmontar un conflicto armado que había sido la causa, inclusive, de que los movimientos alternativos y de izquierda no pudieran avanzar, porque el Estado siempre había utilizado como pretexto el hecho de que había que enfrentar la insurgencia para desatender sus otras obligaciones. Y entonces, cada vez que había una aspiración de construcción de un movimiento de izquierda, siempre era ubicado en el lado de la insurgencia. Hubo escenarios en donde se planteó por parte de algunos partidos políticos de izquierda la combinación de todas las formas de lucha, es decir, la combinación de la lucha guerrillera con la lucha política, y eso desde luego en una sociedad democrática no puede ser, porque acompañar la lucha política de una estrategia armada significaba nada más ni nada menos que ubicarse en el campo de la guerra, en una confrontación cuyos resultados ya he puesto de presente en términos de violación masiva y progresiva de los derechos fundamentales. ¿Qué se pactó en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto? En primer lugar, como las raíces de ese conflicto son unas raíces agrarias, es decir, unas raíces de lucha por la tierra, necesariamente se pactó una reforma rural integral que busca la transformación estructural del campo para asegurar mejores condiciones de vida para los campesinos. Esto es importante porque el tema de la propiedad sobre la tierra, reitero, fue el origen del conflicto armado en Colombia. Colombia es de los pocos países de América Latina que no tiene un censo agrario. No se sabe cuántas tierras están improductivas y en poder de quién. Y en torno al conflicto agrario, pues se viene dando una pelea bastante complicada por parte del Estado y de los campesinos, en la medida en que existe una ley de restitución de tierras que no ha podido despegar como todos quisiéramos por la oposición de los terratenientes. Esa ley de restitución de tierras consiste en que
aquellos propietarios que fueron despojados por la vía de la violencia de sus tierras necesariamente tienen que volver a ser los dueños y propietarios de las mismas. Y en regiones enteras, sobre todo de la costa caribe colombiana y del suroriente colombiano, pues se ha apostado por la devolución de esas tierras en un proceso que ha estado bastante complicado, que inclusive ha generado que los propios operadores de justicia, es decir, los jueces que están en la obligación de llevar a cabo esos procesos, sean amenazados de muerte y no puedan realizar con tranquilidad o pacíficamente su trabajo. En segundo término, se pactó la participación política y la apertura democrática para construir la paz. Es decir, en una suerte de proscripción de la violencia como método de acción política, plenas garantías a nuevas organizaciones sociales y políticas y, desde luego, representación de la guerrilla en el Parlamento. Es decir, el guerrillero recupera sus derechos políticos si la Justicia Especial para la Paz, a la cual más adelante me voy a referir de manera breve, certifica que contribuyó a la verdad y reparó a las víctimas. Sobre el tema de la participación en la apertura democrática para construir la paz, pero sobre todo sobre la participación política, ha habido un gran debate en Colombia, porque los sectores de la derecha que están en contra, en el fondo, del acuerdo de paz con las FARC, han planteado que bajo ninguna circunstancia se puede concebir que quienes empuñaron las armas hasta el año pasado puedan llegar al Parlamento como una expresión política a través de un movimiento político. Y lo obvio en ese contexto es que nadie negocia dejar las armas para no participar en política. Es decir, una organización insurgente como las FARC, que con todas las críticas que se puedan tener frente a su accionar, han levantado unas reivindicaciones obreras y campesinas, estudiantiles, de apertura democrática, pues no va a entregar las armas con el único prurito de que sus comandantes o su base guerrillera se vaya para la casa y no pasa absolutamente nada. Pues se negocia la paz justamente para poder participar en términos democráticos a través de los partidos políticos. El otro tema es el cese al fuego y de hostilidades bilateral, definitivo y la dejación de las armas. Eso implica que no va a haber más enfrentamientos militares entre el ejército y las FARC, que se reincorporaron a la vida civil como nuevo partido o movimiento político. Aquí hay que decir una cosa que es clara, es que la guerrilla ha cumplido casi que al 100% su palabra de no accionar las armas. Ya existen varias zonas de estabilización o mejor de ubicación de los guerrilleros en donde se han movilizado de manera masiva para entregar las armas en un proceso que ha comenzado frente a las Naciones Unidas y con la participación desde luego de la comunidad internacional. Un aspecto central, que es el cuarto, es la solución al problema de las drogas ilícitas. Este es un tema que rápidamente se convirtió en uno de los obstáculos, o mejor, en uno de los fenómenos con los cuales no se contaba cuando surgió la insurgencia. El tema de las drogas ilícitas, sobre todo a partir de la década de los 80, de los 90 del siglo pasado, ha implicado que muchas de las economías locales en Colombia tengan digamos, la motivación del narcotráfico. Y se da el gran debate sobre qué hacer con las drogas ilícitas. Ya algunos expresidentes, lástima que solamente lo digan cuando son expresidentes y no cuando son presidentes, han planteado la necesidad de la legalización, o por lo menos de que el mundo discuta la problemática de la legalización de los cultivos ilícitos. En Colombia hay un debate muy intenso sobre esto. Algunos de los acuerdos a los cuales se llegó con las FARC
que como están en determinadas regiones del país en donde se siembra la coca, y no necesariamente como empresarios o como grandes carteles, pero sí lucrándose de los impuestos que cobran a los productores de la hoja de coca, se ha llegado a la conclusión de que van a contribuir a la erradicación de los cultivos de drogas ilícitas sin que ello implique la afectación del medio ambiente. Ahí está un gran debate porque algunos sectores en Colombia y más a instancias de la Embajada de los Estados Unidos se sigue insistiendo en la erradicación por vía aérea con glifosato, lo que implica no solamente atentar contra el medio ambiente, sino contra la salud de los campesinos que quedaron en esas regiones. Y un tema central es el acuerdo sobre las víctimas. El centro de los acuerdos a que llegaron las FARC con el gobierno colombiano son las víctimas y no puede ser de otra manera a partir de la Constitución en la Conferencia Diplomática de Roma de la Corte Penal Internacional. Es decir, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición no son ya letra muerta, sino algo que debe caracterizar todos los procesos, no solamente en el ámbito ordinario, interno, penal, sino en todos los procesos de la justicia transicional. Se ha creado entonces la Justicia Especial de Paz, que es un sistema de juzgamiento acordado entre las partes para los combatientes acusados de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. A ella deberán comparecer, desde luego, los guerrilleros, los militares y los particulares que patrocinaron la guerra y que de alguna manera incentivaron la creación de ejércitos privados. Estoy hablando, desde luego, del fenómeno del paramilitarismo. Se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, que está conformado por algunos puntos centrales. El primero, que para nosotros es de lo más importante, la Comisión de la Verdad. Para saber qué ocurrió en realidad, esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos, la explicación de la complejidad del conflicto armado, promoviendo el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de quienes participaron, guerrilla, militares, empresarios y patrocinadores, y para promover la convivencia pacífica en los territorios a fin de evitar la repetición. Este es un mecanismo nuevo en Colombia, un mecanismo inclusive por el cual se logró gran parte de la superación del conflicto en Sudáfrica, un mecanismo que fue implementado con menor éxito en Argentina y en Chile, pero que en el tema del desplazamiento forzado de personas va a jugar un papel determinante, porque se va a poder establecer de qué manera o de qué tamaño fue la responsabilidad de los despojadores de las tierras de los campesinos. Yo creo, y eso es una percepción personal, que a lo que más le teme los enemigos de los acuerdos de paz es a la Comisión de la Verdad, porque aun siendo un mecanismo extrajudicial, se va a lograr develar ese engranaje que existió entre las élites locales y nacionales con los perpetradores del despojo y sobre todo con la creación de los grupos paramilitares. Un segundo tema, en el marco de esa garantía de no repetición, de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, es la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado. Esto es un mecanismo extrajudicial que no suprime las investigaciones en que desde luego debe estar empeñado el Estado colombiano a través de la justicia oficial. Y para quienes desde la
sociedad cumplimos el papel de jueces o magistrados, un mecanismo novedoso que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Jurisdicción Especial para la Paz es la concreción de la justicia transicional. Es nada más ni nada menos que el reconocimiento que hace el Estado colombiano de que a través de la justicia ordinaria no está en condiciones de procesar todo este elemento de transición. Entonces, en el marco de esa Jurisdicción Especial para la Paz, se dan las amnistías y los indultos y el Tribunal para la Paz para investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. ¿Quiénes deben comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz? En primer lugar, los combatientes, estoy hablando de los guerrilleros y de los militares o de las Fuerzas Armadas del Estado, y en segundo término, los particulares que en forma activa determinaron la perpetración de los delitos en el marco del conflicto y sin coacción financiaron el paramilitarismo. Estas personas podrán concurrir ante la Justicia Especial de Paz de manera voluntaria para que cuenten la verdad, y si cuentan la verdad tendrán derecho a penas alternativas. Y desde luego los agentes del Estado, frente a los cuales no va a haber indulto y amnistía porque son agentes del Estado. No se puede decir que un agente del Estado se levante en armas contra ese mismo Estado, pero sí se habla de la cesación de la persecución penal. Aquí han surgido varias dificultades, varias discusiones, discusiones inclusive en las cuales está la sociedad colombiana todavía. La primera de ellas es el problema de la responsabilidad de mando, o de lo que se llamó en Argentina y en Uruguay de la obediencia debida. Porque en este aspecto de la responsabilidad de mando no se acogió la aplicación del artículo 28 del Estatuto de Roma, que en últimas habla de que un militar es responsable, un comandante militar es responsable de los delitos cometidos por sus subalternos por el mero hecho de ser el responsable militar de esa compañía o de ese grupo de militares. Quedó en síntesis que se es responsable si el superior tenía control efectivo sobre la conducta del subalterno a partir de la observancia de los reglamentos internos de las Fuerzas Armadas. Esta fue una concesión que en el marco de la discusión de la Justicia Especial de Paz hizo el gobierno colombiano a la presión de algunos militares que decían que por esta vía se les estaba equiparando con los guerrilleros. Esto tiene un problema, y es que si no hay una investigación seria con ese contexto de reglamento de las fuerzas militares, necesariamente los militares van a ir a parar a la Corte Penal Internacional porque se va a hablar de que hay impunidad. Pero sin embargo se logró prevalecer el criterio y las aspiraciones de algunos sectores de las Fuerzas Armadas que veían que por esta vía podrían culminar siendo procesados por la Corte Penal Internacional. Pero fíjense ustedes que es una argumentación perversa, porque justamente por no observar lo que la Corte Penal Internacional tiene en su artículo 28 del Estatuto de Roma, pueden llegar fácilmente a esa instancia. Un cuarto aspecto es las medidas de reparación integral para la construcción de la paz, la restitución de tierras, rehabilitación y la reparación colectiva de los territorios, y además una garantía de no repetición para no volver a la violación generalizada de los derechos humanos. Yo diría que lo que ha pasado en Colombia en el marco de esta negociación es novedoso, no solamente para el continente americano, sino para Occidente, en la medida en que se ha logrado configurar una jurisdicción especial de paz, un sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición
novedoso que va a garantizar hacia el futuro una paz estable siempre y cuando exista voluntad por parte del Estado para que esos acuerdos se cumplan. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Ha habido amnistía e indulto para quienes cometieron solo el delito de rebelión, es decir, aquellos que se levantaron en armas contra el Estado o los delitos conexos en el marco de esa rebelión. E inclusive se ha discutido en Colombia mucho sobre el tema del narcotráfico, porque claro, en algunas regiones hay guerrilleros, gente levantada en armas contra el Estado, que de alguna manera pues se lucraron del fenómeno del narcotráfico, no por ser los productores directos de él, sino por cobrar el impuesto de gramaje, o sea, el impuesto que le cobraban a algunos narcotraficantes para permitirles salir la mercancía hacia el exterior. En ese marco, se ha dicho inclusive por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la justicia ordinaria, que cuando la acción cuando la rebelión está fortalecida económicamente, con esos dineros se puede hablar de una conexidad y por tanto se puede hablar de amnistías e indultos, que en el fondo la amnistía y el indulto es el perdón o la cesación de la acción penal a quienes incurran en esas conductas. Además, el sistema de esa justicia transicional excluye la amnistía y el indulto en relación con crímenes internacionales. A este respecto, hay que decir que el genocidio, o sea, la eliminación de un grupo de personas por razones étnicas, raciales, religiosas o políticas, aunque bueno, el tema de políticos ya ha dicho Luis Carlos, sobre eso hay mucha discusión, no es una discusión pacífica ni tranquila. De todos modos, nosotros hemos considerado en Colombia la jurisprudencia, inclusive el Código Penal nuestro, plantea que lo de la Unión Patriótica sí fue un genocidio político. Eso es lo novedoso, porque por lo general el genocidio está referido a la eliminación de personas por razones, repito, étnicas, raciales o religiosas. Pero en síntesis, el genocidio, la toma de rehenes, es decir, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, lo que hablaba ahora, los falsos positivos, la violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores. Estos delitos, o mejor, estos crímenes internacionales se excluyen de la amnistía y el indulto. Entonces no es cierto que todos los delitos o crímenes cometidos por los actores del conflicto vayan a ser perdonados. Hay un tratamiento diferencial para los máximos responsables de los crímenes más graves, los que he dicho, según confiesen o no. Si la persona imputada de estos delitos no acepta la responsabilidad por los hechos de que se le acusa, es condenada a cárcel efectiva entre 15 y 20 años. Si acepta tardíamente su responsabilidad, pero antes de que se dicte una sentencia, entre 5 a 8 años de cárcel, y a quienes acepten su responsabilidad desde el comienzo, de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Y esto, desde luego, es para los miembros de las FARC, de la fuerza pública y los civiles que hayan tenido una participación determinante en los crímenes. ¿Qué es la restricción efectiva de la libertad? No es la cárcel, son lugares especiales de reclusión. Pueden ser sitios geográficamente determinados o pueden ser brigadas militares, pero en todo caso se restringe de manera efectiva la libertad en lugares determinados para labores, por ejemplo, de desminado, de construcción de carreteras, etc. Luego, no es cierto que una vez se firmen e implementen los acuerdos, queda todo en la impunidad. Se trata, en el fondo, de ponerle fin a un conflicto armado de más de 52 años, que ha producido, reitero, más de 8 millones de víctimas. Además, la cárcel como mecanismo extremo y último de privación de la libertad, ya vimos que no resocializa,
ni reincorpora a la gente a la sociedad en términos civilizados, digamos así, o en términos tranquilos. Es un proceso de desarme o dejación de las armas con verificación internacional que implica que a los 6 meses de la firma del acuerdo, estamos hablando de noviembre del año pasado, la ONU reciba las armas y las destine para la construcción de monumentos en un acto simbólico de perdón de la sociedad y de solicitud de perdón a la sociedad. ¿Qué es lo importante entonces en este momento en Colombia? Dar prelación a la paz sin sacrificar a la justicia. No todo puede ser cárcel. Se trata de encontrar un balance justo entre la justicia y la paz. Eso es la justicia transicional. O sea, no son penas retributivas, sino son penas reparativas en el marco de una justicia transicional. Además, es entender que el proceso de paz es un híbrido político y jurídico, en lo cual lo jurídico debe estar al servicio de lo político. La Constitución, entonces, no es una fórmula pétrea. Hay que parar la guerra, porque en el fondo la guerra es una fábrica de horrores que implica la violación generalizada de los derechos humanos, los desplazamientos forzados. La paz ha dado sus frutos y hoy necesariamente hay que decir que el cese al fuego con las FARC es innegable. La guerra ha minado las transformaciones democráticas y la inclusión social. Ha sido el pretexto para evitar por la vía de la violencia el surgimiento de nuevas formas de expresión política. Es una cuestión de necesidad. No hay otra vía, no se trata de destruir físicamente al enemigo. ¿Qué ha pasado ahora? En primer lugar, 7.000 guerrilleros se han desmovilizado y están en las zonas temporales de ubicación. No, obviamente que no vamos a asistir a la foto en donde los guerrilleros en sus columnas se rindan ante las Fuerzas Armadas del Estado y les entreguen las armas, porque obviamente no han sido derrotados por la vía militar. Se trata de entregar las armas a un tercero neutral, que son las Naciones Unidas. Por tanto, esa foto que tanto clama la derecha en Colombia en el sentido de que debe haber una rendición absoluta y no tienen derecho a participar en política, no tienen derecho a procesos productivos porque han sido delincuentes, esa foto, ese trasfondo, que es enmarca, digamos, esconde un discurso guerrerista, pues esa foto no la vamos a ver en los periódicos. Hasta este momento han transcurrido ya 3 meses de la firma final del acuerdo entre el presidente de la República y las FARC, y se ha venido cumpliendo con la entrega de las armas a ese tercero neutral. Se han producido actos de perdón en donde la guerrilla se ha reunido con las víctimas y ha públicamente reconocido la responsabilidad por actos que cometió en el marco del levantamiento en armas. Por ejemplo, Bojayá es un municipio del Chocó, digamos que es en la costa pacífica colombiana, en donde hubo un enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares, que una vez se vieron copados por la presencia de una columna de las FARC, se resguardaron en la iglesia del pueblo, en donde estaba la gente también resguardándose de los combates. La guerrilla lanzó unos misiles, pues podría decirse así, activó unas armas que ellos mismos construían con pipas de gas y produjo una masacre de más de 100 personas, con el argumento de que estaban enfrentando a los paramilitares, lo cual era cierto, pero desde luego violando el derecho internacional humanitario, que es en el fondo afectar a los civiles que no estaban implicados en el combate. Esos hechos generaron pues un rechazo nacional e internacional profundo,
Y el año pasado, a finales del año pasado, varios comandantes de las FARC se hicieron presentes en Bojayá, reconocieron su responsabilidad en estos hechos, pidieron perdón a las víctimas y en un acto que fue sobrecogedor, las víctimas accedieron a ese perdón y relevaron de que al fin y al cabo aquí se trata es de que pues cese el fuego entre personas de una misma nacionalidad. Igualmente en La Chinita, que es un barrio de un pueblo apartado, justamente se llama Apartadó, en Antioquia, las FARC habían producido una masacre luego de la desmovilización de otra guerrilla que era el Ejército Popular de Liberación, y allí también se hicieron presentes y pidieron perdón. Es decir, a través de estos mecanismos de reconocimiento de los hechos, de reparación, en donde el centro de todo este proceso son las víctimas, se han producido acontecimientos conmovedores que indican que no todo está perdido en Colombia, que es posible que entre todos forjemos un país mejor a través del perdón y a través de la justicia. Se ha producido la amnistía y el indulto de jure de guerrilleros de base y la cesación de procesos penales contra miembros de la fuerza pública. Actualmente se está tramitando en el Congreso, en el Parlamento colombiano, todo el tema de la implementación de la Justicia Especial de Paz, pero de manera preocupante persiste el asesinato de líderes sociales y de restitución de tierras, subsiste el riesgo de involución del acuerdo, que en la práctica es enfrentar el pasado con el presente, desde sectores de la derecha que nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de paz. Se ha convocado para que los acuerdos sean echados para atrás. Esos sectores, la verdad sea dicha, tienen gran influencia entre la población. Yo quiero finalizar esto diciendo que Colombia es uno de los países más desiguales de la región, que por tanto esta oportunidad de paz que ha abierto la sociedad colombiana es indispensable, es importante porque revela que la generación a la cual yo pertenezco y la generación de mis hijos es posible, para esa generación va a ser posible contar con un país, por lo menos soñar con un país en paz, en donde la confrontación y el macartismo no sean la realidad que todos los días vivamos, a pesar de que continúa la violencia sociopolítica. Reitero, más de 100 activistas de derechos humanos han sido asesinados, inclusive en el periodo en que se han venido dando las conversaciones de paz con las FARC y ahora con el Ejército de Liberación Nacional en el Ecuador. Es esencial replantear el tema de la seguridad en el marco de un Estado democrático. Las Fuerzas Armadas colombianas no pueden seguir siendo concebidas como un tanque de guerra contra la población, sino como unas Fuerzas Armadas que están creadas para cuidar las fronteras, sin que eso implique ánimo belicista frente a nuestros vecinos, pero además para garantizar la seguridad ciudadana en el caso de la policía. Y lo importante es que se cumplan los acuerdos pactados en el marco de ese gran acuerdo general. Para ello, reitero, es importante la movilización ciudadana y la presencia de la comunidad internacional. Hay una comisión de seguimiento conformada por 3 delegados de la guerrilla y del gobierno colombiano, y hay 2 miembros internacionales. Uno de ellos acaba de estar en Colombia, que es Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, pero también está la garantía de la concurrencia de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, cuyo ejemplo, cuya ética nadie pone
en tela de juicio. Estamos siendo capaces de superar un conflicto de más de medio siglo. Yo quiero compartir con ustedes algo que dijo uno de nuestros escritores vivos más importantes, William Ospina. Dice: la paz tiene que ser algo más que el silencio de las armas. La paz tiene que ser la corrección de las causas que desencadenaron el conflicto y de las condiciones que lo favorecieron durante décadas. La paz tiene que ser la garantía de que las víctimas sean reparadas, pero también de que la sociedad entera será reparada del terrible mal de la guerra y del peligro de un recomienzo de esa confrontación que ha sido el pretexto para mantener un orden injusto, para demorar la modernización del país y para aplazar la reivindicación de la nación entera contra largos hábitos de exclusión y de miseria moral. En síntesis, aquí de lo que se trata es, hablando con las palabras de García Márquez, de que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias.